invitada es la mujer más informada de Colombia. Ya decía yo, pues ¿cuándo me van a invitar? No. Hoy en día, al minuto, hay un montón de gente poniendo imágenes y videos en las redes sociales. En esa época, no. ¿Cómo empieza lo que uno en fuera. esto? Pues haciendo lo que nadie hacía, lo que todo el mundo le daba pereza, yéndome a parar horas a ver si tal persona me hablaba. ¿Fue para ti más difícil vivir la violencia de afuera que vivirla de adentro? Total. Yo quería estar cerca a mi familia. Ok. Sonaba el teléfono en la mañana, el magnicidio a Galán, el atentado a Samper. O sea, allá interrumpían cada rato la televisión y era algo que había pasado aquí. A mi papá un día le dicen, lo van a secuestrar porque usted, que gringo, y que van a pedir un rescate en dólares. Y nos fuimos y salimos corriendo. ¿Tú lo has sentido? ¿Has sentido miedo nuevamente? No, yo tengo dos ángeles en el cielo que son mis padres y yo voy tranquila por la vida. ¿El periodista es empírico? Señores, bienvenidos a Yo Camilo. Hoy vamos a hacer una dinámica diferente. Ustedes me van a decir el nombre de mi invitada. Mi invitada es la mujer más informada de Colombia. O sea, ustedes lo han dicho. Darcy, bienvenida a Yo Camilo. Ay, muchas gracias. Muy honrada de estar aquí. No, al revés. Ya decía yo, pues ¿cuándo me van a invitar? No. Es importante. Mandé por todas partes a ver cómo lo graba. Muchas gracias, de verdad, qué rico. No, que estás acá. muchas gracias por la invitación. Pues Darcy, como sabes, a mí me gusta conocer personas y saber un poquitico de dónde viene todo. Pero a ti te voy a llevar más para atrás porque es que yo no sabía que tú eras gringa. Sí. Entonces, empecemos desde ahí. ¿Cómo es eso? Ush, eso hace mucho tiempo, ¿no? No Sobra tanto, decir. no tanto. Pero para resumir la historia, mi papá gringo del Vanderbilt University en Tennessee, que termina, se consigue una beca y se viene aquí a estudiar, hacer su major era historia latinoamericana, se viene a Colombia. Estamos hablando de los 70s, o sea, esto puede ser paraíso a los 70s, y entonces conoce a mi mamá. Él se queda después de haber estudiado, digamos, y tengo entendido que estuvo como con Enrique Santos y con mucha gente de esa generación. Okay. Y luego decide quedarse y pues ya no tiene beca, entonces se pone a dictar clases de inglés. Okay. Dicta clases de inglés en una oficina de arquitectos y ahí trabajaba mi mamá. Y entonces se conocen. Amor a primera vista. Pues no sé si fue tan amor a primera vista. Mi mamá era una mujer muy linda, pero sí empiezan a salir y mi papá, un hombre muy alto, un hombre de 2 metros, le decían la aplanadora, un hombre imponente en eso y gringo. Claro. Están 2 años saliendo. Y luego mi papá, bueno, ya me toca poner las pilas, ya no puedo seguir dictando clases de inglés. Entonces sale una oportunidad de ir a Washington. Y en Washington a trabajar en un periódico. Entonces él se va solo inicialmente, pues no se han casado. Mi mamá, pues creo que no se ha subido a un avión en su vida. ¿Periodista él? Sí, Okay. periodista. La verdad no, o sea, él había ejercido el periodismo siempre desde el colegio, en la universidad, pero realmente era un major en historia. Okay. Pero le dieron un trabajo como periodista en Washington y entonces se va y empieza a mandarle a mi mamá los papeles. Mi mamá jamás la iba a dejar ir, mi abuelo, que era militar, a vivir a Washington sin estar casada, mi hijita, eso sí, ni riesgos, y como que no les caía tampoco tan bien mi papá, y bueno, en fin, entonces mi mamá finalmente le mandan todos los vuelos estos, y mi mamá es de esas típicas que escribe una carta, saca la visa, todo, escribe una carta, se despide de la familia y se va a Washington. ¿Medio volada? Volada total. No, medio volada. Pero Okay. con tan mala suerte que ese día fue el 19 de abril de 1970. ¿Qué pasó María, ese día? No me digas. Entonces, pues se robaron la espada de Bolívar, pararon el vuelo, el país estaba... No, y le tocó irse a esconder donde una prima, donde una tía, donde una amiga, porque ya como volvió a la casa. Y escondida, hasta que ya se pudo, o sea, restablecieron los vuelos, y entonces se fue para Washington. Y ahí apareces tú. ¿Tú te quieres reír? A alguien le conté ayer que iba a entrevistarte, porque además de verdad quería hacerlo mucho, y me dice, oiga, pregúntele cuál es su nombre de pila. ¿Cómo así? Sí. Me dice, sí, no, ella no se puede llamar Darcy Quinn. Pero claro que se llama Eso me Darcy ha pasado Quinn. muchas veces. ¿Me ha pasado? Dice, ¿cuál es tu nombre? Darcy Quinn. Quinn. No, pero ¿cuál es tu nombre? Darcy Quinn. De verdad. Pero además yo soy Además es... Darcy Marie
Queen Reyes, ¿no? Entonces yo les digo por donde quiera, la sangre azul me persigue. Muy bien. Entonces naces en Washington y Sí. vives ¿cuánto tiempo? 2 años nomás. Muy chiquita. Claro. Pero te oí hablar inglés y hablas perfecto. No, yo tengo mi acento porque digamos que el resto de mi vida ha estado en Colombia. O sea, yo he estado periodos en Estados Unidos, pero yo he vivido en Colombia toda mi vida. Entonces, a los 2 años mi papá decide ya hippie total, o sea, hippie total. Él que era hiponcio. Pues pero claro, si estaba clases de inglés. hiposísimo. Ok. Mi mamá sí no, pero o sea, a mí me da pena mostrar esas fotos de ellos. O sea, mi papá al lado del obelisco en Washington con un joint así, No, con una mano de sí. mechudos y yo, no, por No, Dios. pero- Entonces él decide que él quiere volver a Colombia y que quiere vivir de la madre tierra, no me de la digas. Pachamama Mucho a y esas pescar en San vainas, y Andrés. sí. No, entonces se vienen con unos amigos, él reunió una plata a comprar una finca, vamos a vivir de la tierra y vamos a vivir en una finca, y el resto de mi vida yo tuve que vivir con ¿por qué no compro una finca en Anapoima? O sea, y más bien, no, pues tenía un amigo como astrólogo y decía que había que ir al sur del país y se fueron por allá al sur y terminaron comprando una finca en el Tambo Cauca. Se fueron Hágame el favor, en el Tambo Cauca. ¿Cómo está eso hoy? No, pues eso Imagínate, lleva en el Tambo años Cauca. así. Total. O sea, tú vivías en el Tambo Cauca. Yo crecí en el Tambo Cauca ¿Creciste hasta cuántos años? hasta Cuenta los eso. 8 años. O sea, ¿y te tienes eso claro, esos 8 Sí. años o no tanto? Claro, totalmente, porque mis primeros recuerdos, yo no me acuerdo de Washington, yo no me acuerdo de eso, me acuerdo de la finca. Ok. Y creo, cuando miro mi vida en perspectiva, pues digo, claro, yo le debo todo a esa infancia, es decir, a esos años, primeros años de mi vida. Claro. Obviamente no tengo, ¿cómo se llama esto? La cosa fina, Sí, la motricidad la fina no es lo motricidad tuyo. fina porque no fui al jardín. Claro. Pero la gruesa me va muy bien, es decir, me subo a los árboles, corro, trepo, todo eso sí, Ok. porque crecí así y crecí con mucha libertad ¿Y ibas al colegio? pues fui a una Lo- escuela inicialmente que fundaron mis papás. Ellos Que fundaron consiguieron, tus papás. claro, ellos consiguieron una donación del Club de Rotarios de California, donde estaban mis abuelos. O sea, eso era una vida hippie de verdad. Sí, O sea, hicieron un kiosco, mi mamá también dictaba clases, consiguieron que mandaran un profesor, el kiosco todavía existe ok. y es ahora... ¿La finca existe no? La finca existe. La Y el- finca existe porque nosotros, es que muchos años después, yo empiezo a darme cuenta, miércoles, yo fui desplazada a la violencia. Es decir, a mi papá un Ok, día le ok. dicen, llega alguien y le dice, mire, yo me acostumbré a ver pasar los guerrilleros. Y yo no entendía muy bien, venían unos señores que yo no sabía si eran soldados o qué, en camuflado, con botas, y les daban cosas. O sea, mi papá les sacaba cosas, racimos de plátano, bultos de yuca, lo que se estuviera dando. Pero de repente un día sí le dicen a mi papá, se lo van a llevar, lo van a secuestrar porque usted, que gringo y que van a pedir un Claro, rescate en ok. dólares. Y mi papá Pues, pues se asustó mucho ya, Claro. porque dijo, pues esto no me ha pasado y en fin, y esto fue 3 de la mañana, 3 hijas ya, mi papá tenía ya 3 hijas, o sea, había nacido Iris, estaba yo, Iris, mi segunda hermana, y Gaylin, mi tercera hermana muy chiquita. todas con nombre americano. Sí, claro, Ok. pues con ese apellido tocaba. ¿Y él hablaba trabado? ¿Era Toda la gringo? vida, se Ok. murió hablando así, mamacita, me decía, o sea, Ok. y el Spanglish en la casa todo el Claro. tiempo. Y nos fuimos y salimos corriendo ¿Nos fuimos para dónde? para Bogotá, Para Bogotá. a donde la casa de la abuela. Lo O que ya sea- obvio, que ese gringo hippie le parecía un horror. No, ya Ya. habíamos calmado esas cosas, Ok. pero esos años, a ver, entonces nos venimos para Bogotá y obviamente ahí arrumados en la casa de mi abuela, ¿Era entonces... dónde? Ubícanos. El barrio donde vivía mi abuela, Sí, Santa sí. Isabel. Ok. El barrio de toda la vida. Total. Allá murió mi abuelita, o sea, ese era el barrio de toda la vida. Y entonces mi papá empieza a ver qué hacía, entonces se pone a dictar clases de inglés. Vuelve a sus orígenes Unos años muy colombianos. duros, pero yo, es decir, a mí cada vez que nos reunimos con mis hermanas, yo tiendo siempre a ver el vaso medio lleno y yo me concentro en las cosas bonitas de esos años. Nos fuimos a vivir a esas casas que están detrás del Ministerio de Hacienda, que son Ok. unas casas como inglesas. Sí, lindas. Atrás sí que son cerradas, son Total. lindas. Le arrendaba a mi papá una mansarda
como el último piso, y a mí me parecía eso divino. O sea, Claro. nosotros todos dormíamos en el mismo Mismo espacio. O sea, era una vida económicamente complicada. Claro, claro, muy compleja en ese. Como me acuerdo esa primera Navidad que fue muy dura fuera de la finca, porque es que la finca era, claro, entonces nunca con demasiado, pero con libertad. Pero con libertad, siempre había que comer, siempre mis regalos eran, me hacían una casa de muñecas de 2 pisos de verdad, y me hacían unas maromas, y me hacían columpios, y esos eran mis regalos de Navidad, o nacía un potrico y ese era mi regalo de Navidad, o un ternerito, en fin, era otra vida, y esta vida sí era mucho más dura en Bogotá. Entraste en un colegio, supongo, una escuela. Sí, yo tenía una tía monja, que ya no es monja, y mi pobre tía iba y me conseguía los colegios y todo, y que las notas y que no sé qué. ¿Eras pila? ¿Eras buena estudiante? ¿Cómo eras tú? Muy pila, muy pila. Yo tuve mi ICFES bien, 330, buen ICFES. ¿Está bien? Como nos medían en esa época. No, yo siempre fui una vieja claro pila. el colegio? No, los primeros colegios yo no me acuerdo, eran los colegitos por ahí en la Candelaria. No, yo no sé ni cómo se llaman, ni nada. Además, después a mí me mandan a Estados Unidos un tiempo, o sea, porque ya éramos 4 hijas y Ok, nació una cuarta. nace una cuarta Susi que se coló. Entonces se coló. Pero tu y mamá nace... entró en la onda de tu papá. Tu mamá No, mi mamá era una mujer muy conservadora, con esa crianza militar, una familia bien, de muchos principios, clase media en Colombia. ¿Cómo unías esos dos perfiles? No, todavía no lo entendemos, ¿no? Pero entendemos a mi mamá. La pregunta no es mala. No es mala, pero hoy en día entendemos a mi mamá y entendemos a mi papá. Es decir, ya ahora que hemos crecido todas, mi hermana es hija, dice, pobre mi mamá, pues con razón nos daban esas muendas. O sea, era brava, era de... Claro, pues 4 hijas y todo eso, y mandaba algunas en un mandado y no, botó las devueltas, hágame el favor. Las devueltas. Entonces tenga su correazo, su chancletazo. Sí, o sea... ¿Unidos? Nosotros sí. Muy unidos. ¿Y con la familia de tu papá en Estados Unidos, supongo? Sí, tratábamos y tratamos todavía. Es que son en California, es que no es en Miami, sí, no es ni siquiera en Nueva York. California es un viaje muy largo. Por ejemplo, ahorita se murió otro tío, ya no me queda sino un tío. Eran 4 hermanos, 4 hombres. Me queda un tío y mi otro tío se murió y va a haber como un memorial y todas estamos pensando que queremos ir, pero fue pucha ese viaje. 9 horas de viaje. Exactamente. Es como ir a Madrid. Exactamente. No, yo tuve una hermana que vive en Nueva York y la otra vive en Miami, y a ellas también les queda lejísimos. Por supuesto. Digo, vaya usted, alguien tiene que representar a la familia, sí. Entonces no era tan fácil vernos tan seguido, o sea, ir allá era toda una travesía. Pero sí, digamos... Pero tu abuela en Santa Isabel, sí, ahí se reunían todos. Mi abuelo se murió muy, muy rápido, entonces realmente mi abuelita fue como muy cercana a mí. Mi abuelita, se murieron primero mis papás que mi abuelita, entonces mi abuelita siempre fue una persona muy, muy, muy cercana a nosotras, como otra mamá, ¿no? Bueno, llega al colegio, ¿te acuerdas del colegio te graduaste? Sí. Ah, sí. No, eso luego me metieron a un colegio de monjas, al Rosario Santo Domingo, que queda ahí al lado del Jordán de Sajón y del Nueva Granada. Eso sí, bien ubicado. Claro, sí. Claro. Sí. Y te graduaste de ahí. Sí, porque nosotros vivíamos por aquí, cerquita, por la 74. Entonces mejoró la situación económica un poco. No, claro, no. O sea, mi papá empezó a tener mi papá ya volvió otra vez a enrolarse en el periodismo. Mi papá se volvió el corresponsal de la revista Time. Bueno, eso es otro cantar. No, fue muchos años el corresponsal de la revista Time y obviamente pues ganaba en dólares y nunca fuimos, yo no vengo de una familia millonaria, pero una familia que vivía bien y todas fuimos a la universidad y en fin, digamos... Sí, el tema del campo era una cosa filosófica. Sí, no, eso ya, y después trate de vender esa finca, ¿no? Pues no, o sea, no, que mi papá dice que esa finca, el frente, no sé qué, Quintín Lame de las FARC del ELN dijo que esa finca era de nosotros y mi papá decía, no, yo voy a ir a esa finca y todas, no, claro. Papi, no. Por supuesto.
Entonces, Ahora, ¿tenías una vena periodística? Porque tu papá, digamos, a pesar de que era historiador, lo que ejercía era el periodismo. no, él ejerció el periodismo toda la vida, sí, claro. Eh, Cuando te gradúas, ¿sabías para dónde ibas? ¿Tenías claro el camino? Sí, sí, yo siempre quise ser periodista, tenía unas cositas por ahí de actriz, ¿Sí? sí, muy ¿Hiciste algo? artista, no, nada. Pues aparte de pertenecer a los grupos del colegio y declamé y me sé o sea, la gente se aterra que yo me sé muchas poesías ¿Verdad? y claro, ¿Cuál es la preferida? yo creo que la de García Lorca, la de ¿Qué es? verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, ¿no? ¿No te acuerdas? Eh, pues ya se me está olvidando. Bueno, es que la memoria, pero bueno, o la tórtola, ¿quieres que hablemos? Está bien, empieza. Te habla mi corazón como otros días, pero no. ¿Qué dirías? ¿Qué podrías decir a mi tristeza? Tendrías que haber sido actriz también. No sé Yo si te debería ir tan tengo bien como el mi... periodismo, pero tienes tu venita. Sí, pero no, pero definitivamente yo tenía que hacer una carrera formal. Eso era Eh, importante en tu casa. sí, Estudiar, ir a la universidad, eso muy, era como muy un tema. importante. Era muy importante y de hecho fue un gran problema en mi vida porque inicialmente mi papá me mandó a California. O Entonces sea, la te idea gradúas del era, colegio, te yo me vas para gradué del Estados colegio y me voy para Unidos. California, donde la familia, y la idea es que yo iba a tomar como unos cursos ahí mientras tenía la residencia en California, tú sabes, porque ahí te dan ayuda financiera. Claro. Te vuelves residente del estado de California y puedes acceder a las universidades, San Francisco State, San Diego Total. State, y bueno, Además, universidades de primerísima. sí, pues digamos, él sí quería que yo tuviera una educación, pero yo Claro. no aguanté. Me fui en el 89. O sea, ese año fue el año más No, turbulento en la pero pues historia de Colombia. nada parecido, Y para totalmente. completar, yo vivía en San Francisco y fue el último gran terremoto en San Francisco donde se cayó el Baby Bay Bridge. O sea, yo dije, no, yo no puedo más. ¿Lo sentiste? Claro, o sea, ¿Dónde yo vivía estabas? en el Bay Area, en Mill Valley, que es un pueblito al otro lado del Golden Gate. Ok. Pues, o sea, yo salí y esas casas que son de esas casas, las casas Porque se son, movían claro, así, son de los madera. postes, los carros, o sea, no, 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 Sus- no, no, horrible. Difícil, algo más asustador que un terremoto. Es una No, vaina. yo ya dije no más, no más, porque allá prendía el Sí, televisor pero y volvías aquí a la jungla. sí, pero no me importó. Estabas O sea, dispuesta a eso. yo quería estar cerca a mi Ok. familia, o sea, porque yo sonaba el teléfono en la mañana. Me da Además, miedo. mi papá era el corresponsal de la revista Time, lo amenazaban, Claro. cada rato las noticias allá eran que Pablo Escobar va a envenenar el acueducto para que todo el mundo, o sea, eran Sí, unas sí, cosas sí, así unas cosas horribles. total. Atentado, bueno, No, el no, magnicidio a todo, todo, Galán, el todo, atentado a todo. Samper, o sea, allá interrumpían cada rato la televisión y era algo que había pasado aquí. O sea, yo tuve incluso una crisis nerviosa donde la mitad de la cara se me paralizó. Por fortuna San Francisco y eso allá había el barrio chino y entonces acupuntura y todas esas Ok. vainas, porque yo vivía, o O sea, sea, fue para ti más difícil vivir la violencia de no, afuera que vivirla de total, adentro. total. Cuando yo me devuelvo en esa Navidad, había pasado lo del avión de Avianca. Imagínate. Es que esto O es sea, que- ese avión despegó y el corazón se me iba a salir yo pensando, es decir, Sí, sí, si sí, pusieron una bomba aquí, no, horrible. horrible. Vuelves a Colombia y entonces, ¿qué haces? Entro a la Javeriana a estudiar comunicación social y Desde periodismo. cero. Desde cero, perfecto. Me había ido un año nomás. Ok, Entonces entro en esa generación de, a ver, Claudia claro. Gurizati, no, María Elvira ya había salido, Jorge Alfredo ya era de los grandes, Uy, Jorge Alfredo, aquí. Gabriel de las Claro. Casas, ellos eran grandes, yo era Bueno, chiquita, la generación que hoy está mandando comillas, no sé si sea más o la palabra menos. exacta, Exacto. pero sí que son muy importantes dentro del periodismo. ¿Y qué querías? ¿Para dónde ibas en ese periodismo? ¿Sabías que No, yo sabía que investigativo, me encantaba la presentación? reportería. Ok. Me gustaba mucho la televisión, me gustaba mucho la reportería, pero entré en crisis. Como en séptimo, octavo semestre, o sea, yo sentía como que no estaba avanzando, esas carreras no son fáciles. Entonces me acuerdo que una amiga mía dijo que se iba a volver azafata de American Airlines y que eso era buenísimo porque uno viajaba y pagaban buenísimo. Entonces yo le dije a mi papá que iba a hacer lo mismo. No, Ok, mira, yo me voy a tomar un año y voy a hacer eso, yo no sé, yo estoy como, no sé, no me hallo. Y confundida. mi papá le dio pánico
habla con Miriam Ortiz, una amiga de él que trabajaba en el noticiero 24 horas y le dice, mira, ayúdame que haga unas prácticas se me porque va de esta mujer, azafata. exacto. Entonces me ayudaron, me llevaron a 24 horas y no me sacaron de ahí. O sea, no Claro. terminé la universidad, es decir, me fui y la verdad como tenía ese entusiasmo y Te esas ganas, enrolaste. Diana Sofía Giraldo fue mi primera directora, Sergio Arboleda No, era el no, pues gerente. imagínate. Y yo de ahí no me sacaron, o sea, a los 6 meses me contrataron, ¿Y empezaste qué? ¿Cómo lo empieza que uno en fuera, esto? pues haciendo lo que nadie hacía, lo que todo el mundo le daba pereza, yéndome a parar horas a ver si tal persona me hablaba, Pero, buscando las entrevistas imposibles, claro. yendo y pasando noticas y haciendo eso. Entonces ahí poquito a poco me fui abriendo camino y todos los semestres iba y volvía y me inscribía en la Javeriana. Y sí, voy a hacerlo esto, y al final nunca Una- iba a una- clases, perdía la plata, no iba, no, o sea, perdía, sí, no pasaba nada. Eso me lleva a una pregunta. ¿El periodista es empírico? No, yo creo que sí necesita uno una formación. Yo he llegado a la conclusión de que el periodismo debería ser, me van a matar, pero el periodismo debería ser más como una técnica. Es decir, que te enseñen a hablar, que te enseñen hoy en día todo lo de manejo digital. Claro. No es lo mismo que en mi época, que te enseñen pero eso lo aprendes en 2, 3 semestres, pero tú deberías tener otra profesión. Abogado, porque es que para ser periodista al final uno como Y- que sabe de todo, y tiene que Tienes saber que de todo y tener no sabe nada. desconocimiento Exacto, uno debería totalmente. tener, entonces yo pienso que uno debería estudiar economía, medicina, derecho y tener como ese gran conocimiento y el periodismo ejercerlo desde ese conocimiento. Claro. ¿Tuviste algún inspirador en esta etapa de 24 horas? ¿Había alguien que te jalara, que fuera como el objetivo? No, pues imagínate, yo trabajé con personas como Javier Darío Restrepo, ¿me entiendes? Raúl Gutiérrez, María Elvira Arango era la presentadora y era también presentadora Adriana Arango, eran las Claro. Arango. No, pues ahí todo el mundo me inspiraba, yo era absolutamente competitiva, las chiquitas éramos María Alejandra Villamizar y yo, Ok. ¿Cuánto tiempo duraste en 24 horas? como 2 años, Tampoco dos fue tanto, años. digamos. ¿Y cómo siguió? ¿Cómo te seguiste abriendo Luego me camino? fui y me llamaron de CMI y me fui y estuve 2 meses. No me soporté a No, Yamit, no puede ser. o sea, pero después él y yo volvimos, Ok. ¿no? O sea, Esto en te ese era la siguiente momento pregunta. me sentía No. que no me tomaban en serio, en fin. Entonces me llamaron de QAP y me fui con las Marías. Que Coapue fue o sea, algo muy importante, eso, Claro, muy yo estuve hasta importante, el final de QAP, muy hasta que lo importante. cerraron. De hecho, que fue una tristeza o sea, el cierre de Coapue fue una cosa emblemática en el país del cierre de un Totalmente. noticiero. Las Marías y bueno, fue muy duro y estuve hasta el final. Y ahí tuve un pedazo ahí como 3, 4 meses en una cosa horrorosa que se llamaba Las Noticias de la Noche, perdón. ¿Y por qué era tan horrorosa? ¿Qué No, no, o pasaba? sea, es un No. par de locos. Lo que pasa es que como la gente no entiende que en esa época todo era por concesiones, es decir, estaba el espectro, los canales eran del Estado y le daban media hora, yo le doy a usted media hora porque usted es Sampero, porque usted es Gómez o porque usted es, en fin. Queen. No, eran No. grupos políticos. Esto era de Diego Betancourt, este Ok, era de Betancourt. ok. Entonces, no, lo que pasó es que era como la Cenicienta. Se acabó el hechizo y de No, QAP, que era una cosa no, pues wow, claro, pasó y yo terminé allá en una vaina con 4 butacas. Entonces era durísimo, no, durísimo. no era lo tuyo en su No, duré como momento. 3, 4 meses y empezaron los canales privados. Iban a empezar, que es cuando ya nacen Caracol y RCN. Y ahí cambia la televisión Entonces en el ahí me país. llama Yamid y me dice, bueno, esta vez me Esta mira vez como me sí. miraba él así, se bajaba las gafas. Y esta vez sí iba a trabajar conmigo. Y yo, sí, señor. ¿Es Yamid Pero ya habían pasado muchas cosas en mi vida, o ¿no? O fue sea, Yamid el periodista más importante de toda esta generación? él sin duda es Sí, uno de los ¿no? más ¿Quién importantes. O más pones sea, en esa línea? pues yo pongo a Darío Arismendi, por supuesto. ¿Lo reemplazó? En su momento, claro, en 6 AM y no daban un peso por él. A mí las Marías me parecen muy, María Elvira muy importantes. Y Samperi. María Isabel Rueda. ¿Por qué María Isabel Rueda siento que ha perdido como popularidad? ¿O estoy loco? No, O ellas yo han cambié de tenido, emisora, puede ser.
No, María Isabel sí se ha retirado ¿No un es cierto? poquito, ella sigue haciendo cosas, sí se ha retirado un poquito, pero pues es que eventualmente todos tenemos que retirarnos, o sea, es que quieren que Cierto. uno esté, nada, que lo Pero el podcast de saquen. María Elvira es María maravilloso. Elvira tuvo un nuevo aire, Es siento yo, con lo de las maravilloso. Muy menopáusicas, ella bueno. también estuvo mucho tiempo así como. Sí, más bien era al Y revés. es, y ahora vuelve, exacto. Total, Mientras María Isabel estaba acá, María Elvira total. estaba más bajo perfil. Ahora María Elvira tiene ese éxito de Es podcast. maravilloso, pero fíjate que es de otra, es menos, ella ya no es tan política, ella Ellas no se atreven a invitarme no, todavía no, allá vas a estar seguro. Ojalá las tenga ellas dos en acá. unos añitos. Me dices, yo ya en esa época, cuando hablaste con Yamit, era otra idea, han pasado muchas cosas. ¿Qué había pasado y por qué eras otra? O sea, ¿cómo? Ah, no, pues porque había perdido a mis papás. Ok, eso fue una cosa, No, pues fue la cosa más fue dura que cerca, uno. cuéntame eso un poco, Eso si fue, yo quieres. había salido de QAP, perdón, había salido 24 horas y estaba en Estás muy QAP. joven, Sí, yo tenía 25 claro. años. Y estaba en QAP y ahí es donde pasa, esto es 1996, donde pasa el accidente, todo me pasó en QAP, entonces sí fue, digamos, eso sí te parte la vida en dos, ¿no? Pues Además, porque porque, cuando es inesperado es una cosa, claro, porque todas esas cosas que yo llevaba postergando en la vida también, como, ay, ya voy a ir a terminar, no, un añito más, sí, papi, ya voy a ir a estudiar, a terminar la universidad, te lo prometo, déjame, ¿no? sí, sí, sí. Estoy un añito más acá tomando experiencia y ahí, y entonces ahí sí es como, pues yo soy la mayor de 4 hermanas, entonces trabaje. Y póngase la carga. Y te tocó esa carga, digamos, fue un tema. Eh, O, Mis hermanas nunca han sido una carga, son la cosa más importante de mi vida, son mi familia, eh, pero obviamente pero nos si una tocaba organizarnos. quitemos la carga, responsabilidad, pongámosle. Sí, yo no sé quién cuidó a quién al ¿Quién? final, Claro. pero tuvimos que organizarnos ya, entonces, digamos, tuvimos que organizarnos a manejar una casa nosotras, a vivir las cuatro, a tener cada una responsabilidades, ellas tenían que estudiar, en fin, empezamos todas como en a organizarnos ya como una Una nueva familia. manera, Había sin una serie, líderes. había una serie en la que me identificaba que se llamaba Party of Five. Sí, claro, ¿La viste? por supuesto, Claro, que maravillosa. era, ellos se les mueren los papás, se Maravillosa, quedan sí, con sí, un quedan restaurante tal cual. y todas las Muy generaciones simpática. y la Muy, chiquita, sí. claro. Entonces yo la veía y a veces sí, también nosotras cada una pues tratando de seguir adelante, De hacer un camino sin. exacto. Y Cuando de además. ser nosotras autosuficientes, no depender de nadie, no pedirle ayuda a nadie. Y se logró, Se logró. con creces. Sí. Bueno, entonces Yamida Mat entra en tu vida profesional. ¿Cambia esto tu rumbo? Empieza O un gran simplemente fue un. florecimiento de mi vida Ok. profesional. Ya a mí es una parte muy importante en mi desarrollo profesional porque, digamos, esos primeros años tú tienes todos los recursos, un canal de televisión, entonces necesito un satélite, me voy con el satélite, me voy, que se estrelle un avión en no sé dónde, le alquilamos otro avión para que llegue, o sea, y además era la gran competencia entre los canales RCN y Claro. Caracol, yo en Caracol, entonces eso era, Y era muerte, esa pelea era. nos dábamos durísimo, no había Claro. redes sociales, no había nada, entonces era lo que nosotros llegáramos primero, el que primero llegara, el que primero mostrara. Y yo soy Ese muy extra competitiva. era una cosa. El que Sí, pusiera esa extra de primero exacto. se llevaba todos los Claro. premios. Entonces, y ya a mí, un hombre con un olfato, o sea, me acuerdo del terremoto de Armenia, estamos todos terminando un consejo de redacción y sentimos un temblor. Ay, tembló, bueno, no pasó nada, o sea, supongo que todas las reacciones se fueron a almorzar y él dijo, no, un momento, empieza a llamar ciudad por ciudad. Entonces puso a la señora a llamar, no sé qué, cuando no, en Armenia no, un terremoto. Entonces, claro, empezamos todos y obviamente ahí no paramos, ¿no? Es que fue un horror. O Claro. sea, la gente no se acuerda, pero Había, Armenia se vino abajo. Armenia se vino abajo y teníamos un satélite que se estaba devolviendo de un partido de fútbol o algo estaba Cuando dañado. tú dices un satélite, ¿a qué te refieres? La gente ya estaba pensando que había Nosotros no. teníamos un satélite, unos satélites que se armaban y se conectaban al de arriba y Ok. eso, con eso era que, o sea, yo me quedé ahí, ¿no? Tengo entendido que eso ha cambiado muchísimo Ok. porque yo también llevo mucho tiempo por fuera de la Claro, televisión. por supuesto. Pero sí era así, entonces venía con una cámara dañada, entonces él dice, no importa, devuélvase con esa cámara dañada que las imágenes eran verdes o yo no sé. Y entonces, y empezó a mostrarnos lo primero de lo que había pasado en Armenia y todo el mundo es, bueno, váyase, váyase, ya todos sabíamos que
agarre como pueda y llegue, entonces váyase para Pereira, no sé qué. Y es que acabas de decir algo bien importante que para mucha gente de lo que nos está viendo, inclusive estos señores, no entienden. Es que era la única posibilidad de información que tenía el ser humano. Sí, O no, sea, no, hoy en uno día, prendía el radio o veía televisión, ¿no? hoy Digamos, en no, día al minuto hay un montón de gente poniendo imágenes y videos en las redes sociales. En esa época no. O sea, en total, esa época era lo que nosotros les contáramos. Entonces había literalmente. no, la cantidad de gente que veía televisión. Yo hoy en día veo los shares, lo que llaman el share y el rating. Sí, 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 tal cual. Y eso, pero una cuarta parte. Yo No, decía, pues pero no. por Dios, este share que hoy tienen los noticieros a las 7 de la noche, lo tenía yo en un programa a las 11 de la No, noche, que pero era por Lechuza. supuesto, es que piensa que vámonos a las novelas. Los consejos de ministros se paraban para ver la novela. Claro, Betty Betty la la Fea, Fea, Café, o Café. sea, Y el era, noticiero, de verdad, cuando había un extra, el país paraba y uno se dedicaba a este tema. Esta pregunta exactamente. de cajón, que es harta, pero hay que hacerla, no harta, pero medio boba, pero ¿te acuerdas de esa noticia que, puta, no sé cómo dar, fue una noticia que realmente te impactó o ya la cancha te llevaba a que podías manejar terrenos? No, yo no, es decir, y es que yo todavía las sigo sintiendo, es decir, si yo hoy tengo que anunciar una noticia, es decir, yo la siento igual, como si fuera, mejor dicho, no, ni me acostumbro, ni me da ya igual que pase una cosa o la otra, me emociono todavía cuando tengo una chiva, Ok, me tiro del pero, carro hace pero te pocos emocionas días. todas las mañanas de tu vida, porque pues, eso No, sí. pero yo soy de las que todavía, entonces veníamos hace unos días que no se sabía si Juan Daniel Oviedo iba a hacer o no la fórmula y lo veo trotando por la séptima y yo, pare, y me tiro y con ¿qué va a hacer? No sé qué, o sea, yo todavía tengo sí, Ese amor por la profesión sí, sigue intacto. unos dirían el síndrome de la chiva, pues, o sea, pero No no, debe ser la Chiva Cortés, sino la no, Chiva Queen. sí, sí, exacto. No, a mí todavía me vibra el cuerpo. Y a veces hablo con personas como amigas, como Vicky Dávila, que me dice, yo soy igualita. Darcy, yo Ok, todavía me emociono y me sudan las manos y de todo. Y le digo, yo soy igual. O chévere. sea, Vienes de QAP, que era una sensación, pasas a CMI, que yo me atrevería a decir que es fue al el contrario. Primero 24 horas, horas, por eso 24 horas, CMI poquito, QAP QAP y y Caracol, pasas a Caracol con el Yamit. canal O Caracol. sea, tú no, después de Yamit, después de Caracol Yamit, no te vas con Yamit. Ya, No, ok, a CMI no, no, yo nunca sigo llegaste a una vida, CMI. yo tenía un programa, yo en Caracol estuve 11 años de mi vida en Caracol Televisión, o sea, Ok, hice toda la reportería del mundo, cubrí todas las cosas que pasaron importantes durante esa década, fui presentadora en la mañana, en la sí, sí. mediodía, en la noche, tenía mi No, programa, es que el recuerdo que tiene uno de Darcy Quinn, un tipo de mi edad, porque yo te sí, oigo, tú sí tienes algún recuerdo. claro, pues yo te oigo, pero yo te veo cuando te oigo, porque yo te veía. Me Sí. explico? Hay mucha gente que te verá hoy y le pondrá cara a esa persona que oyen todas las mañanas. ¿Cuándo se acaba este reto de la televisión? ¿Cómo llega ese final? Pucha, 12 años es mucho tiempo, además en un curubito, o sea, Sí, eras muy importante. pero No es que no agota. lo seas. Yo ya, digamos, empiezo a cansarme, ya, o sea, es un Te dejaron de sudar las desgaste. manos. No, me volví demasiado, o sea, empecé a acumular un cansancio. Ok. Yo presentaba la última emisión, era a las 11 de la noche, estaba cansada, no tenía buenas relaciones con los jefes, con los grandes jefes. Ok. Y fuera de eso también, yo me acuerdo un día que además era yo sola presentando esa noticia y me tocó dar una noticia terrible y me puse a llorar. Tuvieron que irse a comerciales porque yo no No. podía. Ok. O sea, yo dije, yo necesito hacer un cambio aquí, un pare. Era una noticia de una señora que vivía por allá en las montañas, en algún en Cauca, en el valle, pisó una mina antipersona, iba saliendo con su hijito como al pueblo o a algún lado, porque además creo que el niño estaba enfermo de brazos, y ella pisa una mina antipersona, queda ahí herida, se muere desangrada sola No, y su hijo en los brazos se muere de hipotermia. Entonces yo todavía pienso en eso no, pero claro. y yo empiezo a leer esta noticia
y empiezo a llorar y tienen que irse a comerciales y no Darcy, ayuden a Darcy, tráiganle agua. Yo ya no podía más, yo no podía con eso y empecé como a sobrecargarme y dije, no, yo tengo que pensar en irme. Ok. Empecé a pensar en irme, pero ¿qué hago, ¿A no? dónde? Claro, eso no es, porque ahí está la papita. No, ni no solo es, o No, sea, no, además total, tú y la piensas vida, tú piensas que no hay nada más, que después de Caracol no hay nada más, claro, que si yo no salgo en televisión no soy nadie, que si total. no me reconocen, no me saludan, no soy nadie. Y ahí dije, uy, no, me tengo que ir con más veras porque a mí no me puede pasar esto. Claro, O claro. sea, a mí no me puede pasar esto que piense que no soy nada si no estoy acá. ¿Te vas con algo bajo la manga Sí, o bueno, además ahí me divorcio, pasan. ya vamos a ir para allá porque te he llevado todo por la vida profesional? Ahora vamos a ver cómo empatamos esto con la vida Sí. personal, que es difícil porque son horas y horas y horas de trabajo. eh, en el trabajo de ustedes, especialmente como no había esas redes sociales y ustedes eran las caras, tenían que estar 24/7 Sí. disponibles para. ¿Estoy equivocado o...? No, sí es muy esclavizante, es decir, o sea, es presente, no es como hoy que todo es virtual y la verdad es que sí, o sea, había que estar, había que conectarse todo el tiempo, además había que estar arreglado, perifollado, peinado, maquillado, esas cosas empiezan a agotarlo a uno. Uno empieza como ¿Cómo a... manejabas entonces tu vida personal? ¿Cómo era esa vida personal paralela, familiar, parranda, novios, social? Durante muchos años yo no tuve una vida personal, es Ok. decir, o sea, de repente me llamaba alguien, oye, te estoy esperando, vamos a almorzar y yo, "Ah, estoy en Machuca, o sea, no, es que mira, se incendió una vaina acá y qué Claro, pena contigo, o sea, claro. durante muchos años nada me funcionaba porque yo iba y andaba detrás de el presidente en ese momento Pastrana, entonces me subía en un avión, venía, cambiaba maleta, me iba a otro y esa fue mi vida durante mucho tiempo. Digamos ya cuando empiezo a presentar, o sea, dejo un poco la reportería, lo hacía, nunca lo dejé, pero en cosas puntuales, entonces ya empiezo como a tener más estabilidad y estar más en Colombia. Eh, y pues en ese momento me caso, ¿La fama atrae o ahuyenta? difícil, ¿ah? Las dos. Ok. Yo creo que atrae por las razones no correctas. ¿Atrae lo malo y No, ahuyenta a lo mí me bueno? pasaba mucho como que uno se convierte como en un escalón para muchos Claro. hombres de tu generación, déjame decirte. Sí, sí, es cierto. Ay, Me ya salí consta. con esta, uno se Conozco, volviendo un tachoncito, conozco exacto. historias Entonces ya que se salí con esta, enorgullecían mucho de estar contigo, de estar, no, de pero tomarse un luego café. quieren ir con la otra Claro, claro. más linda, Claro, más joven de la se época. vuelve estatus. Sí, exacto, uno se vuelve como un escalón ahí. Pero yo creo que también ser independiente, digamos, Sí, no. económicamente también independiente, tomar uno sus propias decisiones, ahuyenta también un poco, ahuyenta a las personas que tiene que ahuyentar, ¿no? A los que no los ahuyenta está bien. Claro, te casas. Me caso con una persona totalmente distinta a mi mundo, que eso me gustó, me parecía una persona como normal, divertida, Te sentías normal. anormal. No, o sea, estaba Te cansada entiendo de los perfecto. tipos, de los playboys. De los que estaban De buscando los el playboys, escalón. sí, no. Total. Eh, y, mm, y sí, siento que me caso con una persona normal. Estuvimos 6 años casados. Ya cuando la cosa no funciona, pues bueno, chao, en los mejores términos, tranquilos. De hecho, todavía seguimos siendo Eso amigos, te iba a nos preguntar, hoy vemos. se saludan y se dan Claro, un hemos trabajado en abrazo. el mismo sitio y nos Ok. encontramos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Digamos una... Tú tomas una decisión de vida que no sé cuándo la tomaste, supongo que desde ese momento es no tener hijos. Sí, ¿Eso porque, empezó desde ese primer matrimonio o no? digamos, nunca en el momento correcto, nunca, yo siempre, es que la O sea, gente la tiene que entender ocupación, la ocupación, yo qué voy a hacer con una barriga corriendo detrás del uno, corriendo detrás del otro, y sentía que un embarazo me sacaba del tema profesional, es que eso nos pasa a las mujeres, o sea, si yo me engordo y la nariz se me pone así, la cachetona, entonces ya en la televisión, y yo veía que eso le pasaba a otras, y yo decía, no, a mí no me puede pasar pero esto, la o que radio no te ha hecho ningún daño.
Pero, No. pero yo me fui a la radio y yo era feliz en la radio cuando la radio no la transmitían y yo me cogía una cola de Claro, caballo obvio, y llegaba en pijama a hacer programa, obvio. pero nos cambiaron las condiciones, pero bueno, esa es la vida, pero sí, pero la verdad es que yo sí nunca era el momento correcto y ya hay un momento en que yo digo, no, yo no voy a tener O hijos sea, el tiempo acá. pasó, digamos. No, y además digo, este matrimonio no, esto Claro, no va a claro. durar. Uno muy, Mira, muy temprano se da sabe, cuenta que claro. no, que esto Esto, como que esto, no, no. que no quiero tener hijos en esta situación y con esta persona. Y al final pasó y no tengo ningún problema con eso. Es decir, no tengo ningún problema, no tengo Claro. me parece, tengo mis sobrinos, amo los niños, pero me gusta mi vida como está. O sea, no para el tiempo y dices, tal vez si no estás tranquila con lo No que... es una de esas cosas de las que yo reniego, pienso que fue la cosa que se quedó en mi vida, no, soy perfectamente consciente y es más, hoy día también defiendo, ay, somos demasiados en el mundo, pues si uno quiere tener un hijo, adopte también, es una muy buena opción. ¿Lo pensaste en algún momento Pero como nunca, una opción? No, no, realmente no lo pensé. O sea, una vez hice una nota sobre niños en adopción en una fundación y entré y vi esa salacuna y dije, bueno, yo me llevo cualquiera de estos niños y lo amo como si fuera mío. claro. Todos se pararon y me miraban así en su cunita y yo decía, Dios no, me mío, muero. claro. Lo hubiera hecho y mucha gente me dice que, digamos, mucha gente dice que un niño o una niña se perdió de una gran mamá, Eso porque sin yo sí duda. soy súper amorosa, consentidora, pero he sido mamá de muchas otras personas que no han sido mis hijos. ¿Tus Entonces, sobrinos? mis sobrinos, hijastros, hijos de mis amigas, Hijastros. O sea, rehaces tu vida. pues sí, yo tengo una relación hace Cuando 17 años. dijiste hijastros, ¿te referías a los hijos de tu esposo o Al no? hijo, sí. Ok, Sí, él tenía un hijo chiquito, ok. muy chiquito cuando empezamos nuestra relación, hace ya 17 años. Imagínate. Y durante muchos años, pues, sin querer reemplazar ni más faltaba a su mamá, yo sí estuve muy presente en la vida de él. Claro. Y lo quieres Lo quiero muchísimo, lo como un quiero hijo muchísimo. sin... No, no lo quiero como un hijo, lo Ok, quiero como el como el hijo hijo de tu de marido. Alberto, sí, Perfecto. pero y me alegran sus triunfos y me siento orgullosa y me siento triste cuando pasan cosas, pero y ya es un hombre, es un muchacho hecho y derecho que vive por fuera y que ya va a entrar a la universidad y todo, pero sí, lo quiero mucho. Vale, muy bien. O sea que paralelamente a tu vida profesional, tu vida personal, aunque por esa vida profesional te detuvo a ciertas cosas, seguía, se mantenía y le Sí, dabas. sí. Porque es que la gente no piensa en esto. Comer contigo era un imposible. Sí, no, pero Pues, también llega un momento en la vida en que uno dice, bueno, le voy a hacer tiempo a esto. Y hoy en día yo le ahora doy sí te da. prioridad, yo desde hace muchos años le doy prioridad a mi vida personal. Ok, Y lo dejo entonces, clarísimo a mis jefes. ¿eso te lo trae la radio? O sea, cuando entras a la radio, la No, cosa... la radio Bueno, primero también cambia fue el muy horario, ¿no? exigente, sí. No, pues esa madrugadera, por Dios, ¿qué va a salir uno a comer? Uno no sale a comer es porque está muerto el cansancio. Yo llevo 15, casi 15 años madrugando también. Listo, pero la madrugada, ¿a qué horas? Pues cuando estaba en 6 a.m., o ahora se ha mejorado un poquito, cuando estaba en 6 a.m. me levantaba a las 4 de la mañana Imagínate. y he ido pasando ya voy en las 5, ya me levanto a las 5 de la mañana, Que ¿no? también es Pero me ha salvaje. costado muchos años lograr eso. Entonces, te sales de Caracol, te hago la pregunta si tenías un as bajo la manga y ahí te saqué. ¿Cuál as bajo la manga tenías? Germán Vargas Lleras. Ah, claro, Germán claro, Vargas claro. Lleras, que es este político en ese momento, en el 2010, joven, es como la nueva figura No, pues, exacto, un supercongresista, las apuestas de que él iba a ser presidente de Colombia eran todas, o sea, todas. Este era su momento, este era su yo momento. creo, Sí, yo creo que, no sé, el cocotazo le hizo mucho daño, mucho, 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 mucho daño. Injustamente, seguramente, no lo estoy calificando. ¿Estás de creo acuerdo conmigo que, o no? ¿estoy qué? ¿Estás de acuerdo en que el cocotazo, Sí, y otras cosas, muchas otras cosas. su carácter era Su un tipo carácter difícil, un nunca le tipo... ayudó, su carácter nos separó también, es decir, y a muchas otras personas alejó muchas personas buenas de su vida que lo querían. Y sí, es decir,
mil cosas sobre las que, digamos, no me corresponde entrar, Total. pero me fui con él, trabajé con él su campaña más exitosa hasta el momento. Muy bien. Porque esa campaña, que éramos tres gatos, no daban un peso ya por nosotros, el país como siempre polarizado, esto era entre Santos y Mocus, Claro. y nosotros ahí dando la pelea y él se quedaba como, se quedó como en la mitad y al final, bueno, ¿sabe qué? En un momento en que él dijo, yo me voy a retirar y yo le digo, no, le decimos, no se retire, Sí, sí. o sea, quédese y terminemos. Es que las encuestas eran pésimas y entonces él Pésima. dijo, listo, y empezamos a ir a debates y a él le empezó a ir muy bien en los debates. Este hombre terminó con el 10%. Y es que tenía el país lo que dice la gente que el tipo tenía el país en la cabeza es cierto. Él tenía el Totalmente. país en la cabeza, sin Mejor duda. es posible, era el Sí, lema. tal cual. Y era, sí, era un Germán, digamos, en ese momento con mucha energía, gran conocedor y bueno, terminamos siendo, y eso es lo que le hace él es llegar a donde Santos en la segunda vuelta, se volvió su ministro del Interior y de Justicia y luego su vicepresidente. Mucha gente no le perdona eso, ¿no? ¿Qué? Esa vicepresidencia. Ellos no eran tan unidos, pero está bien, ojo, y lo hizo de maravilla. Porque Él ha sido uno de los pocos que ha aprovechado la vicepresidencia y que espero que el próximo vicepresidente ojalá, lo aproveche. porque la vicepresidencia de Germán fue muy buena, hizo Claro, cosas muy interesantes. él hizo todo lo de las las casas, viviendas gratis. fue espectacular. Porque le dijo, mire, ¿sabe qué? Déjeme, yo me encargo del sector de la infraestructura del país, todo el Ministerio de Transporte y de Vivienda, y Santos le dijo, perfecto, manéjeme usted eso. Y fue, si me preguntas, de lo mejor que pasó en el gobierno Santos. Sí. Porque realmente se manejó Sí. bien, se hizo bien. La gente criticaba, los opositores, la vivienda gratis, y me consta que la vivienda gratis fue hecha de primera, sin réditos políticos. Seguramente los tuvo por entregarlos, pero fue muy bien hecho de manera clara. Fue algo muy generoso con Maravilloso, mucha gente, con muchas familias. Te separas de Germán. Sí, no, yo rápidamente me doy cuenta, o sea, yo lo acompañé como 6 meses en ese ministerio. y digo yo, ¿Imaginabas haciendo política? ¿Eso te llevó no, a o no? no. No. Digamos, para mí eso fue haber hecho un máster. Ok. O sea, fue importantísimo para mi vida después, porque ese conocimiento de la política y de cómo funciona por Por dentro, dentro. y yo tuve mucho acceso porque era una campaña muy chiquita, entonces yo tenía acceso a todas las reuniones, las decisiones, los encuentros. Yo entiendo muy bien cómo se maneja la política Claro. y la siento, entonces siento que tengo un muy buen olfato. Y hacia dónde va esto, hacia dónde va lo otro, como la veo, y eso me ha ayudado mucho en ser después una periodista enfocada más que todo a lo político. Total. En radio. Entonces, después, ¿qué hago? Me voy y termino mi universidad, No por me fin. digas, no puede ser. Pensé que ese capítulo lo había cerrado. No, Qué bien. me fui a la Universidad Sergio Arboleda y para sorpresa mía, yo que decía, bueno, pues, o sea, yo toda esta experiencia, hice 8 semestres en la Javeriana, No, y pues, o sea, esto es como, tome, mijita. Claro, claro. No, esa vaina me hicieron validar, me hicieron ir a presentar las pruebas a ver, me hicieron hacer trabajos, cursar, duré 2 años. debe haber sido a honores, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Sí. Sino que nada, me hicieron Hágale. hacer todo y presentar trabajos, pruebas, hacer diplomado, hice un diplomado en cambio de tesis, bueno, en fin, me dediqué a estudiar 2 años y al final me gradué y fue Muy bien. quitarme un peso de mi vida, digamos, terminar eso, cumplirle a mi papá. Me imaginé, eso fue Y como... ahora le voy a cumplir otro sueño a mi papá. ¿Cuál? ¿Qué es cuál? Me voy a hacer un máster ¿Te vas? a Nueva York, Para. o sea, estoy entre Columbia y NYU. No, pues, ¿qué tal? Hágame el favor. No, nada Sí. más ni nada menos. ¿Eso implica parar tu vida profesional? No, ya hablé Vas, con mis vas. jefes, adorados, me dicen, lo manejamos, mi trabajo es muy por la mañana, entonces la idea mía es seguir estudiando, estudiar y trabajar. ¿Implica irte a vivir a Nueva York? Sí, porque es presencial. Es presencial. Es presencial. ¿Es un máster en?
En periodismo, uno es Master of Arts en Media en NYU, el otro es Master of Arts, pero enfocado en política en Columbia. Cuando dice, ok, ¿y por cuál me sonaría que es el de política, No, pero estoy en esa etapa todavía porque necesito ver los pensum, qué me conviene más, cuál es más eso caro, es una o sea, decisión todo eso. que empieza cuándo. Estoy en ese proceso. O sea, pero estamos hablando Hoy me de... metí en un webinar con NYU, Ok, ok. mañana tengo una reunión con eso, estoy en todo esto. Estás en Y ese... aplicación también no es fácil, o sea, eso me tocó todo full, Sí, presentar no, un pero montón, eso hacer sí, no, essays, todas pero esas cosas sí, que a mí se me olvidaba claro. cómo era eso, ir a pedir las notas en un lado y en el otro. Entonces, pero eso me tiene muy contenta porque es cumplir un sueño mío y un sueño de mi papá. Qué chévere. Mi papá se moría con que yo hiciera un máster. Él quería Colombia. Entonces, Sí. no, ya, Pues eso va a ser vamos a Colombia. ver. Pucha, es que si hacer un máster en Colombia es una cosa muy importante, Sí, muy importante. ¿Y eso, tu marido te apoya? claro, eso ¿Se monta en el necesita avión para Nueva uno. York o te espera aquí los fines de semana? No, 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 nos vamos, o sea, vamos, volvemos. Yo Tenemos. tengo muchas cosas también aquí en Colombia, entonces pues, seguiré viniendo mucho, pues tengo que venir aquí a mi trabajo, Claro. tengo mis perros, mi casa y bueno, tengo una hermana, que es mi hermana menor, que es la última que queda conmigo Pero tienes acá. una en Nueva York Tengo una en Nueva y York y otra en tengo mis Miami. sobrinos en Nueva York, tengo otra en Bueno, Miami. Por eso mi trabajo es como, por eso yo me muevo tanto, claro, porque, y sobre todo porque yo sí en esta etapa de mi vida dije, bueno, o sea, le voy a dar importancia y prioridad a a tu mi vida vida. personal y a mi vida familiar y hago todo por estar cerca de ellos. Chéverísimo. ¿Te pasan la cuenta de cobro por haber trabajado con Germán Vargas o no? En un tiempo sí, o sea, el petrismo, eso sí, No me digas. digo yo, esos me han perseguido como desde el 2012, desde que era alcalde me la Claro, montan, me la tienen claro. montada, o sea, pero al final digo yo creo que yo le debo mucho al petrismo, o sea, me hicieron muy No, no, poderosa por en redes supuesto. sociales, me enseñaron a usar las redes sociales, y la verdad es que sí, en algún momento me dicen, me empiezan a decir, pero la verdad es que yo hace muchos años no tengo ninguna cercanía con Germán. Eh, No, no, en entonces, esa época, supongo, pues, yo le pasó a logro, Hassan yo Nazar. me voy a estudio, no sé qué, y de repente me llaman un día, me llama Darío Arismendi y me dice, ¿te quieres venir a trabajar conmigo, a hacer radio en 6 AM? Y yo, pero de una. Una. Claro, Y claro. me acuerdo que me llamaron también de Blue al mismo tiempo, ¿no? Me llamaron de Blue al mismo tiempo que empezaba Blue, Era una gallego, carta. sí, pero yo ya le dije, no, yo ya le Ya dije estoy que por sí acá. a los de Caracol, entonces pues nada, terminé y fui muy feliz trabajando con Darío Arismendi. Bueno, es que pasabas de Yamit en televisión a Arismendi en radio, que ya era el líder, digamos, de la radio Sí. en Colombia. Eso era No, es además importantísimo. un señor, un caballero, respetuoso, un maestro. Lo quiero mucho y independientemente yo, pues con mis jefes también tengo como que tenerles mucho respeto y admiración Claro. para que la cosa fluya. ¿Qué tanto cambia la vida de la televisión en la radio? ¿Es otro mundo? ¿No Yo haces lo fui mismo muy al feliz final? en radio porque televisión para mí, televisión es un poco más formateado, es decir, hay unos libretos y a ti te escriben la mayor parte de lo que dices, salvo cuando estás en el campo reporteando Claro, y en la reportería básicamente uno informa unos hechos. total. Acaba de pasar esto, el decreto es este, uno no da opiniones. La radio me permitió opinar, decir lo que yo pensaba, lo que yo creía y eso pues para mí fue maravilloso y creo que llega en el momento en que uno ya tiene esa formación para poder decir lo que piensa, ¿no? Por supuesto. Ya tiene uno como ese peso para poder decir yo pienso esto, creo esto, considero esto. Y fue un gran descubrimiento y bueno, y tenía la gracia de que uno puede irse con una moña carilavada Claro. y jeans y una camiseta. Y ahora, Ahora otra vez y en ahora, transmisión. ¿Qué entonces, opinas de eso? ¿Te gusta? Olvídate de la arreglada, pero sí hace un cambio, sí lleva más es oyentes. necesario. O Es la sea, nueva yo era, no me hay he nada que hacer. resistido, pero no quiero ser como esas personas de que el pasado fue mejor y no, o sea, yo tengo que avanzar, no me resisto y el cambio y todo va así, es la digitalización, estos podcasts, todo ha cambiado. El éxito de Definitivamente. todo esto, las redes sociales, entonces uno tiene que
ir meterse o se va evolucionando. quedando atrás. ¿Cómo es tu relación con las redes sociales? Tu relación. En Instagram me aman, en Ok. X me ama la mitad, me odia la mitad. ¿Te afecta el odio? No, ya no, No. ya no. Desde hace muchos años las entendí. No, al comienzo yo decía, el mundo me odia. Y entonces me levantaba y encontraba un montón de insultos y lloraba. Y en fin, y me odian. Y salía a la calle y sentía que todo el mundo me miraba y me odiaba. O sea, era una cosa. Y eso me hizo reflexionar mucho, porque si yo, que era una persona hecha y derecha y grande, sentía eso, ¿qué sentirá una persona joven, Claro. chiquita, joven, vulnerable, todavía en estos? Eso sí me hace pensar mucho. X hay que hacerlo, ¿no? Ahí es un campo de batalla, ahí hay que dar la pelea Y la y das, o sea, estás... a veces, pero ya no. Antes yo me enganchaba y peleaba con él. Ya no, ya entiendo que es un boot y que no sé qué. Y cuando es una persona que me parece que es una persona de verdad, le contesto. En fin, o sea, es decir, Pero digamos, no es un las tema manejo. que... No, las Ok, redes sociales no son un implemento necesario, una herramienta de mi trabajo, pero no manejan mi vida, pues, maravilloso. absolutamente. Ahora, si es un cambio o sea, la tecnología, el internet cambió esta historia. Tú sí Sí. que lo has vivido. No, pues yo le digo a la gente, ustedes no saben, o sea, es que yo no tenía ni celulares cuando yo Claro. empecé, esto no existían. Yo fui a la audiencia en la que adjudicaron los celulares a Celumóvil y Y Comcel. O Comcel, y sea, era un en el aparato Murillo grandote. Toro, exacto. O sea, a mí me mandaban un beeper y me decían que llamara a la oficina y yo corría a buscar un teléfono público, a echar monedas Claro, y a llamar a la oficina. O sea, es decir, claro claro. que ha cambiado esto, pero del cielo a la tierra. Cuando te presenté dije la mujer, dije comillas, porque además así te dicen la mujer más mejor informada de Colombia. Y es así. ¿Cómo llegas a esto? ¿Hay una técnica? ¿Llegaste aquí porque te lo ganaste? ¿Cómo se te llega tanta información y cómo la... Porque debe llegar de todo. Sí. No, pues yo creo que hay una exageración, No, tampoco. Es más pero, de lo que me entero que no puedo contar del chisme, uy, qué cosa el tan chisme. complicada. Claro, No, pero la verdad es que son muchos años, es que son 33 años en claro, este cuento, entonces uno en la vida va conociendo mucha gente a lo largo de eso, y el que era secretario hoy es magistrado. por Y, supuesto. y nos conocemos hace tantos años y hay unos temas de confianza y yo creo que la gente Ahí está, esa es la palabra. confía en mi buen manejo de la información, en mi discreción, en mi protección de las fuentes. Yo nunca estoy diciendo tal me contó, tal otro no, Claro. me contaron y entonces pues yo creo que es un poquito, es eso, o ¿Cómo sea. haces con los tacos? Esas cosas que tendrían que salir, Dios mío. Eso tiene que ser complicadísimo. Me los Porque trago. te debes enterar de cosas. Sí, pero no, uno ya llega a unos puntos en que dice, no, esto no, Ah, esto no, y es un tema de responsabilidad. sí, y ya no soy tan, como le decíamos a eso, tan casquisuelta, es decir, ya no es como todo, ya uno empieza a hacerle a El todo un riesgo filtro, empieza a medirse, exacto, por el filtro, supuesto. ya somos todos grandes y hay cosas en las que uno dice, no, Darcy, esto no. riesgo. Lamentablemente estamos en un país que seguimos mucho, vamos para atrás. El tema de seguridad se vuelve un tema complicadísimo. Lo de Miguel Uribe fue algo que tal vez nadie esperaba. No. Era una cosa que no estaba en el razonamiento. Si bien tú y yo lo vivimos y fue normal, que es lo grave. Es horrible volver a esa época, eh, sentirse en ¿tú él. tú lo has sentido miedo No, nuevamente? no, 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 yo nunca en mi vida he tenido un esquema de nunca en tu protección de vida. nadie, Ok, ok. nunca en mi vida. Yo es que honestamente pienso, o sea, yo a veces digo, no, pues, nunca, y las, no sé, pues te llegan correos tontos, yo no le paro bolas a esas cosas, creo que Ok. a ti no te amenazan, es decir, si te van a hacer algo, te hacen algo, pero yo no, yo creo firmemente, yo tengo dos ángeles en el cielo que son mis padres, que me están cuidando, que me han cuidado durante todos estos años y yo voy tranquila por la vida. Chévere. Y el mayor riesgo es que me roben el celular, como a cualquier colombiano, que me jalen la cartera, que me esculquen la Claro. cartera. O sea, ese es el mayor riesgo en un restaurante o alguna cosa de esas. Pero yo honestamente no creo y digamos soy muy dura en mis opiniones, pero
pero hasta el momento, y toco No, madera no, así como va a me ser. enseñaron mis Total. papás, toco madera como hacía mi mamá, espero poder seguir así. Has estado en la política desde las noticias durante toda esta vida. Nunca te jaló, pues lo de Germán, pero tú eras jefa de prensa, No, digamos, era un no tema, eras no. política. Mm, ¿Te han llamado? ¿Te suena? ¿Te huele? Algún Estoy momento con sí una me Vicky Dávila en ofrecieron, no, potencia. no, 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 definitivamente no, no. no, lo mío no es la política. Ok. Entre otras cosas porque el ejercicio de Vicky Dávila me ha hecho darme cuenta que, o sea, no basta con que uno sea popular, conocido, no, hay que hacer alianzas, hay que hacer negociaciones, hay que tener un partido atrás, hay que tener una cantidad de cosas que ella creyó que lo podía hacer sin eso, que solamente con la... Y no, no, así Una no gran es. mujer, una Es berraca. una gran periodista, gran Ahora amiga. viene la pregunta. ¿Va a poder volver a ser periodista? ¿Tú crees que el Sí. país le va a perdonar? Yo pido que sí. A ver, Ojalá hagamos las esté. cuentas de cuántos hombres han hecho A política y ver, han vuelto a hacer periodismo. ¿cuáles? No, no sé, no los tengo en la cabeza tan claros, tan Pues Vikis Dávilas, no, digamos. pero montones. A ver, Javier Hernández Bonet hizo política y volvió a su periodismo. María Isabel Deportivo. Rueda hizo política y volvió, acuérdate, ya fue Sí, representante a la sí, Cámara María Isabel es un buen ejemplo. y No volvió. fue tan William mediática. Vinasco también fue y volvió. Oh, yo, Mi jefe sí, Juan claro. De Lozano. hecho, te cuento un chisme ayer, aquí sentados en esta sala. Estaban ellos, me dijeron, le tengo el chisme del año. ¿Qué pasó? No va a ser Oviedo el Ay, va a vicepresidente, ser Juan va a ser, y Lozano. yo, ¿qué? No, qué gente tan mal informada. Yo, oh, ¿Quién no, era? amor, no te ¿Quién puedo era tan mal contar, informado? no te puedo contar, porque no. No, jamás, no, Un gran Juan. jefe tienes, no sé si sea jefe o colega No, es mi sí, jefe, es mi director y es mi jefe, digamos, en la mesa. Solo puedo decir que sí tuvo, por ahí, sí tuvo un ofrecimiento, no dijo de quién y él dice que no y a todo no. Él está totalmente ah, concentrado en el en periodismo. su periodismo. Pero creo que hay muchas personas que han ido a un lado y O sea, tú no vuelven al criticas otro. eso, porque hay periodistas que No, han estado aquí sentados que me al dicen, no, no, eso no se contrario, puede. no, qué va ese purismo. ¿Por qué no? O sea, Estoy de ¿cuál es el acuerdo, problema? Es decir, en algún momento fuiste eso, al contrario, te da un mayor conocimiento del país, sin duda. de todo. O sea, eso yo no lo veo como la puerta giratoria, no. No, porque no fue como aquellos que estuvieron en el gobierno y luego van a un sector X, que es la ley de la puerta giratoria, no. Total. A mí me parece que ella puede perfectamente volver a hacer periodismo sin ningún problema y además esto fue un ejercicio de un año y no fue Ojalá lo haga más. rápido porque el periodismo se merece una Vicky Estoy Dávila. segura que lo va a hacer, o sea, si no se Chévere. la llevan por allá a hacer algo en el gobierno eventual si gana Paloma Valencia, pues de pronto ella sí vuelve al periodismo. Ella es una mujer que se ha reinventado y se ha levantado muchas veces, entonces lo volverá a hacer sin duda. Llevas toda la vida en esto metida. Has visto a Colombia en las buenas, en las malas, en las regulares. ¿Cómo lo ves hoy? Oh, a ver, hoy Hoy. veo una Colombia con esperanza, Ok, con salidas porque estamos en un proceso electoral. ok. Pero sí he visto a Colombia muy mal en los últimos años. Claro, yo también soy consciente de que yo veo a veces lo que quiero ver y desde mi perspectiva. Claro. Pero si el señor Iván Cepeda tiene un 30 y pico por ciento de personas que van a votar por él, hay un 35% de este pueblo colombiano que sí se ha sentido representado Por por supuesto. Gustavo Petro. Por supuesto. Y es lo que yo digo, lo que tenemos que ver, porque nosotros vemos una cosa, nosotros vemos el deterioro de los indicativos, de la seguridad, De la vemos salud. de la salud terrible, pero no, hay otras personas y esas personas no son locas, no son No. dementes, ellos están viendo otra realidad, entonces nos toca a nosotros abrir los ojos frente a ese tema y no cerrarnos, o sea, que también es lo que está pasando en este país que es supremamente desigual, que tiene unas zonas supremamente olvidadas. A mí sí me parece pues Y el tema que, de violencia, no, el tema de violencia, pues que para nosotros la violencia es el raponazo en la esquina, el señor de la moto que robó, el que le robó el carro, pero la violencia en el no, resto no, del no. país es otra cosa, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Bombardeos, o sea, es decir, que le vuelen la escuela, que le pongan una motobomba en la esquina de la casa, ¿no? Yo sí creo
que es muy acertado quienes dicen tenemos que mirar ese otro país Claro. y tenemos Es que hay que mirar. gobernar para toda Colombia, Sí. de manera parecida, no dejar de dividir unos con otros. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el país hay que unirlo. Por eso me molestan mucho esos discursos radicales que hablan de los buenos y los malos. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Quién es el pueblo? Yo no puedo saber si yo soy El del pueblo, pueblo o yo no. tampoco es el ¿Sabes qué pueblo dice soy que el yo. pueblo- Yo soy el pueblo. Sí, Exacto. yo soy O el si pueblo. yo soy el oligarca, o yo qué soy, nunca puedo saber dónde Exactamente, estoy. exactamente. Esos discursos que vienen desde el mismo gobierno y desde el mismo presidente, Total. hay que No, decirlo, de ahí empiezan, ¿no? entre los Total. ricos y los pobres, Pobres, los sí. excluidos. No, por Dios, o Totalmente de sea, por acuerdo. Dios. Necesitamos que a todos nos vaya bien. Necesitamos una clase social subiendo cada vez más hacia la clase media, migrando hacia la clase media, que es Totalmente. el gran éxito de las naciones, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y un equilibrio y este tema pues a los empresarios les tiene que ir bien para que le vaya bien también a la clase trabajadora o si no, ¿qué? Entonces, ¿quién da trabajo? Totalmente. ¿Ah? Totalmente. Pero bueno, en esas estamos. En esas estamos. Pues soñaba con esta entrevista, suponía que iba a ser así de simpática, el tiempo pasa a unas velocidades que ni me Ush. imagino. Mucha suerte. Colombia. gracias. Colombia. ¿Sí? Sí, Colombia. Bueno, lo que pasa es que creo que es Colombia. más divertida en NYU. Eso sí, no, eso sí, pero Creo que me queda más cerca. además, en Colombia te toca Me irte queda un más cerca poquitico. Brooklyn, que es donde viven mis sobrinos. Pero bueno, pero te va a ir muy bien, te felicito. Gracias por estar aquí. Bueno, para adelante. Gracias. Ojalá haya muchas Darcy Queens en Colombia. Pues no sé si Darcy Quinn, pero sí espero que haya muchas mujeres empujando, porque sí siento que las mujeres hemos perdido muchas posiciones de poder en el periodismo. Y Sí, es sí, verdad. sí, revisa verdad, a es quienes verdad. están dirigiendo y no Toda es la culpa de razón. nadie, culpa de nosotras, tal vez que hemos cedido terreno. Entonces yo sí espero que haya una generación de mujeres. Espero que haya en Colombia una mujer presidente. Espero que ¿Con haya nombre y apellido o...? una Mujer, ok. una mujer presidente. Muy O sea, bien. me parece que sería un gran salto para este país y Vamos para a las ver, mujeres. vamos a ver el talante de las mujeres. Yo creo que aquí vamos a ver, Necesitamos que nos dejen vamos a gobernar ver. y que nos dejen mandar. Tienen la oportunidad en un par de meses, en nada, a ver si la mujer vota por mujer. Ojalá. Espero que las mujeres votemos por mujeres. Las mujeres somos a veces muy duras y alguien me dijo, es que el machismo, nosotros no somos los machistas, son ustedes las machistas. Ayer Y yo me quedé callada porque en una conversación política hablaban de eso. Yo decía que me parecía espectacular que hubiera una candidata mujer y alguien opinaba, no, es que Colombia es machista, Colombia no vota por mujeres. no, pero tenemos que dejar de pensar en eso. Entonces, Totalmente de entonces si no rompemos esos imaginarios, Sin ¿y duda. por qué una mujer no va a gobernar bien si la mujer lo hace muy bien? Lo hacemos bien donde nos pongan. Entonces necesitamos eso y necesitamos eso para que inspire a muchas otras mujeres a seguir adelante, a salir adelante, a triunfar, a dirigir compañías, a presidir juntas directivas, a dirigir medios de comunicación. Eso. De pronto después de mi máster, lo que me hacía falta era el máster. A la próxima directora De pronto después de mi máster me ofrecen una vaina así. No tengo duda que será así. Darcy, gracias Vamos de a ver. verdad. Ay, Maravilloso. muchas gracias, Camilo. Eso y gracias.